Noches, el día de hoy les presentamos la actividad 1B de la materia de diseño asistido por computadora. Los integrantes de este equipo son Gil Mesa Vitalia, Palacios Chantres Eliu y su servidor Sánchez González Josué Iram. Bueno, la primera pregunta que vamos a responder es ¿cuáles son las partes más importantes de un plano o un dibujo técnico? Estos se constatan por 4 partes principales, que son las líneas, que estas nos sirven para mostrar las características o la forma de un objeto, los símbolos, que estos se presentan cuando un objeto que forma parte de un dibujo es difícil de representar o costaría mucho tiempo y trabajo representarlo. Entonces, por eso es que se recurre a los símbolos. Después tenemos las dimensiones. Estas son usadas para indicar el tamaño y las partes de un objeto. También pueden representarse a tamaño exacto o a escala. Y por último tenemos las leyendas. Estas son anotaciones escritas que identifican el dibujo, quién lo dibujó, los materiales de construcción y diferentes detalles más, además de cualquier otro detalle que no pueda ser representado gráficamente en el dibujo. Después tenemos, en esta diapositiva respondemos a la pregunta de qué es una escala. Bueno, las escalas es la relación existente entre las dimensiones de la representación de un objeto en un plano hacia las dimensiones reales de este mismo objeto. Las escalas desde el punto de vista matemático se expresan de diversas formas, como puede ser de fracción representativa. Ahí vemos unos ejemplos de ellos como un medio, uno de 100, uno de 500, etc. Y después tenemos la forma de igualadas o equivalenciales. Por ejemplo, 4 centímetros en el plano es igual a 200 centímetros en la vida real, o 1 centímetro es igual a 10 metros, etc. Por último tenemos la forma gráfica, que como se muestra en la pequeña imagen hasta abajo, esa es una representación de este tipo de forma de escala. Además, según la aplicación en el dibujo, existen 3 tipos de escalas clasificadas. Estas son las de ampliación, cuando las dimensiones del dibujo son mayores a las del objeto real; natural, cuando las dimensiones entre el dibujo y el objeto son iguales; y de reducción, cuando la dimensión del dibujo es menor a la del objeto representado. Bueno, aquí respondemos a la pregunta de cuáles son las escalas normalizadas. Bueno, para empezar, las escalas normalizadas se recomiendan debido a los ciertos valores normalizados con el objetivo de facilitar la lectura de dimensiones mediante el uso de reglas o escalímetros. En la imagen que se muestra del lado derecho tenemos diferentes valores de escalas de reducción y ampliación con respecto a la norma que se presenta ahí mismo. Y ahí tenemos diferentes valores de este tipo de escalas de reducción y de ampliación. Después tenemos las vistas en un dibujo técnico. A estas se les denominan como las proyecciones ortogonales del mismo sobre 6 planos dispuestos en una forma de cubo. También se podría definir las vistas como las proyecciones ortogonales de un objeto según las distintas direcciones desde donde se mire. Del lado derecho tenemos una representación gráfica de este cubo y asimismo se presentan los 6 planos del cubo. Ok, mi nombre es Vitalia y yo les voy a presentar las siguientes diapositivas, que sería tipos de proyección en dibujo técnico. En ella se encuentra la proyección cónica y proyección cilíndrica, que esto se da cuando se considera que un punto de proyección está situado en un punto cercano al elemento a proyectar. También está la proyección oblicua y proyección ortogonal. En ella es cuando los rayos de proyección inciden sobre el plano de proyección con un ángulo cualquiera, excepto el de 90 grados. Plano de proyección, que es cuando los dos planos PB y PH de la representación diédrica no son suficientes para definir completamente la pieza.
Bueno, el siguiente les voy a hablar sobre la proyección axonométrica. En ella, se representa una gráfica, consiste en representar elementos geométricos o volúmenes en un plano, como podemos ver en este. Ah, mm, Mediante esto, es un plano de proyección ortogonal referida a tres ejes eh, ortogonales, de tal forma que conserve sus proporciones en las tres direcciones del espacio, ya sea altura, anchura y longitud. Aquí podemos ver cualquiera ¿cómo se llama? De lo antes referido. También la proyección en el sistema del primer diedro. En esta podemos ver esto ya se utiliza para representar las vistas diédricas de una pieza. Se emplean en distintas cosas. El primer sistema se denomina el europeo o del primer diedro. En el sistema europeo el objeto pieza se sitúa entre los planos de proyección y el observador. Por lo tanto, las proyecciones de dicha pieza quedarán situadas en el plano de proyección. Y finalmente llegamos a las proyecciones en el sistema del tercer diedro. En este sistema, se proyecta, es de proyección práctica, basada en un sistema diédrico directo, en el que la pieza se coloca con sus caras principales paralelas a los planos de proyección. Se utiliza para representar de una forma rápida e intuitiva piezas industriales, como aquí podemos ver. Esta es una pieza industrial que tomo de ejemplo del lado derecho. Bueno, aquí tenemos las fuentes que tomamos de acuerdo a cada tema solicitado. Y pues muchas gracias. Eso sería todo y gracias por la atención.